La música ha sido una parte integral de la experiencia humana durante siglos. La música es una expresión artística y cultural indiscutible, pero ¿qué evidencia de ciencia hay de la música? ¿Qué tiene que ver las ciencias como la física, la biología, la psicología, la cognición con la creación, percepción y sobre todo nuestra apreciación musical? ¿Sabían que la música tiene que ver también con nuestra salud mental y nuestra salud emocional y sobre todo cómo se utiliza la ciencia para crear estas canciones o melodías que amamos, nos emocionan y quedan grabadas en nuestras memorias por años? Hola, esto es Ciencia al Día, yo soy Patricio Valderrama y en el episodio de hoy hablaremos y descubriremos sobre todos los secretos que tiene la ciencia detrás de la música. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Bueno, estoy muy contento de tener este programa. Para hoy nos acompaña María Alejandra Carrillo Fidel, es magíster en musicología, licenciada en literatura y productora de la Sociedad Filarmónica de Lima. María Alejandra, qué gusto tenerte y saludarte. Un gusto realmente, Patricio. Siempre hemos hablado de música, Sí. cuando hemos intercambiado tweets o algunos mensajes por Instagram. Y nada, me encanta esta idea. Estoy escuchando algunos episodios del podcast y ¿quién diría que vamos a hablar sobre ciencia y música? Me parece muy interesante ahí para romper mitos también al respecto. Sí, claro, sí, no, sobre todo, vamos de frente con la primera pregunta, que es una pregunta que ya me ha estado dando vueltas desde que acordamos la entrevista. ¿Desde cuándo hay música? ¿Desde cuándo la música se considera música? La música es un proceso humano. O sea, yo creo que si lo Ujú, pensamos en un plano más actual, un bebé, un infante está expuesto a la música desde la forma en que buscamos arrullarlos, ¿no? Tararear una melodía, llevarles un ritmo, un compás que muchas veces va de la mano con cómo los meces en el coche o en los brazos, ya es una aproximación a un fenómeno sonoro que se va a convertir en música, por ejemplo, las nanas, ¿no? Que los encontramos, o que en inglés son los lullabies, ¿no? Son constantes representaciones musicales que han acompañado al humano desde siempre y en los registros, yo creo que aquí hay que ir de la mano con lo que se sabe y lo que se tiene, que son cosas, yo digo, muy ujú. diferentes en la música. Nosotros podemos decir que hay registros de música en los griegos, en los egipcios, por los jeroglíficos, por ejemplo, en Roma, ¿no? Pero no necesariamente yo sé cómo sonaba esa música, ¿ya? Ya. Entonces, yo sé que existió música, es muy probable, en el caso de los griegos, en los textos filosóficos se ha escrito al respecto. Pitágoras tenía una idea, había una idea de relación entre la música y las matemáticas, por ejemplo, y los números, que si ahora uno lo piensa y un poco cuando estudias, por ejemplo, cómo se constituye una partitura, em, entiendes que el cerebro de un músico, aunque tal vez ellos no lo sepan o no lo pensemos así, es muy matemático en cuanto hay Ujú. que llevar ritmos, compases, ¿no? Pero por otro lado, lo que yo te mencioné ahorita es una idea muy occidental de la música, ya muy Ya. eurocéntrica, tal vez, que es lo que nosotros heredamos. Pero en China hay otra forma también de pensar la música y por lo tanto es posible que desde el inicio de las civilizaciones em, la música haya sido parte de sus rituales, haya sido parte de su día a día, ¿no? Lo mismo pasa en Oriente, ¿no? Por ejemplo, en las culturas árabes, ¿no? Cuando tú lees algo que puede parecer que no tiene nada que ver con la música, un libro medieval como el libro El Buen Amor, que es un libro medieval español, pero donde tú ves ahí la gran influencia del mundo árabe en la península ibérica, hay grandes referencias, por ejemplo, a los instrumentos Ah, árabes,
a cómo ellos constituían su música y tenemos que entender que la música también está muy relacionada a la lengua, a la prosodia, al ritmo que nosotros tenemos cuando hablamos. Entonces, obviamente, los ritmos y cómo ellos constituyen las métricas, el sistema de notación, han sido totalmente diferentes, ¿no? Nosotros tenemos como por emblema el pentagrama, ¿no? Las notas del do, re, mi, fa, sol ha Claro. sido, ¿no? Que muchos hemos aprendido, no sé, en el colegio como un basic, pero realmente eso es una parte chiquita, ¿no? De lo que ha sido la historia de las notaciones musicales a lo largo de la historia de la humanidad en las diferentes culturas. Un ejemplo claro es lo que ocurre en la historia de la música peruana, por ejemplo, el huayno. Ya, si uno revisa las Ujú. crónicas coloniales, incluso en los primeros diccionarios em, que se dieron del español sobre el quechua y aymara, existe la palabra huayno, existe relacionada a una danza, ¿no? A un baile, por lo tanto a música. Pero yo puedo decir que lo que yo escucho ahora es un huayno como en aquella época. No, porque yo solo estoy recuperando el reconocimiento de que existió. Yo no sé cómo sonaba porque ellos no tenían un Claro. sistema de notación. Por lo tanto, es eso, son crónicas, son dichos. Y otra cosa interesante que estudiamos mucho en la musicología es un poco deshacernos de esa idea de solo lo tradicional o las esencias y pensar cómo la historia ha afectado la música. Por ejemplo, mucha gente asocia el huayno con un sentir andino, ¿no? Y Ujú. durante un largo periodo de la historia, se dijo que el huayno era esta idea del mundo andino que expresaba una melancolía, una tristeza. No necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba escrito en una escala que se consideraba menor. Bueno, puede ser. Pero ya el huayno que nosotros empezamos a consumir, a conocer desde las primeras grabaciones a finales del siglo, a inicios del siglo XX, es un huayno que se interpreta en Cusco con charango, con guitarra, con violín. Ningún Claro. instrumento que tú Con puedas arpa. decir, con arpa, ningún instrumento que tú puedas decir, Sí, ay, es incaico. En el Tahuantinsuyo tenían arpas. No, claro. hay registros, Bien por difícil. ejemplo, hay registro de las de quenas nazcas, hay registros Sí, de instrumentos de viento, ¿no? Mucho trabajo, por ejemplo, en culturas preincas de sí. huesos, ¿no? Y genial, había música, pero yo no puedo afirmar el 100% esto sonó así, ¿no? Por un tema de notación, ¿ya? Ya, ok. Pero digamos, ahí mezclamos ciencia, como puede ser la arqueología, con la historia, Ujú. y al mismo tiempo, digamos, se pueden hacer reconstrucciones, pero eh, una de las ideas, digamos, de la musicología actual es acabar con esas ideas esenciales y más bien comprender cómo se ha ido constituyendo la música a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, Claro. hemos tenido música, yo estoy segura que desde que hemos podido, tal vez después del fuego hemos tenido música, tal vez cuando el hombre descubrió el fuego, se dio cuenta que además juntando dos piedras encontraba un ritmo. Ya encontrar ese ritmo es un paso. Ahora, lo siguiente es para qué lo usó, ¿no? Porque Exacto. tú Sí, tienes... y en eso iba mi siguiente pregunta. El año pasado yo recién conocí Caral, ¿no? Que es Ujú, el asentamiento humano más antiguo de Sudamérica, ¿no? Y una de las cosas que te muestran en el Museo de Sitio son quenas. O sea, hace 5.000 años, una de las culturas más antiguas que tenemos en Sudamérica, ya tenían quenas y son quenitas bien largas, bien formadas, con sus huequitos, todo. O sea, no eran, pues, que decir las primeras quenas, no, o sea, ya eran quenas bien funcionales. Entonces, ahí venía la pregunta, ¿para qué usaban la música? Evidentemente, la música es solamente recreativa, puede ser curativa, informativa, pasar noticias. ¿Para qué? Tú como conocedora de esto,
¿Cuáles son los usos que le hemos dado a la música a lo largo del tiempo? A lo largo de la historia creo que tenemos rezagos y muestras, ¿no? Ujú. De los diferentes usos. Por ejemplo, la música era vital dentro de las tragedias griegas, ¿no? Porque la poesía estaba muy asociada a la música en cuanto a la poesía que tenía que tener un ritmo, porque si no, aburría a todo el público, ¿no? Iban a estar ahí todos diciendo, ¿a qué hora acaba esta obra? Entonces, el dramaturgo tenía que generar una poesía con un ritmo coherente que además permitiera que la historia se entendiera con claridad. Ahí ya tú tienes, digamos, en las tragedias griegas un uso musical que sirve para además impartir conocimiento, porque no eran obras con un fin de entretenimiento como puede ser ahora nosotros vamos al teatro, podemos ir al cine, Claro. ¿no? Era un fin educativo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya llega la Edad Media, ¿no? La iglesia es un usa la música para... Por supuesto. tenemos que recordar que, por ejemplo, el acceso a la lectura era ínfimo, ¿no? O sea, muy poca gente leía. Entonces, los cantos gregorianos, por ejemplo, eran una manera de educar a la gente dentro de las doctrinas, dentro de la fe, pero al mismo tiempo le estás dando una herramienta educativa que está pensada en digamos, en el ámbito religioso, no sé si suena bien, pero entretener, o sea, que te capte, ¿no? Porque si te van a tener ahí solo cantando y tú estás como, no sé qué me está diciendo, te pierdes de nuevo al Sí. público. Hay un libro, por ejemplo, excelente de Geoffrey Baker, que se me acaba de ir el nombre así terriblemente, que él habla sobre la importancia de la música en Cusco durante la colonia. Y plantea una idea muy curiosa, que es que así como arquitectónicamente en una ciudad como Cusco, como Lima, como Ayacucho, que tenían catedrales importantes, se buscaba una armonía arquitectónica. El uso de la música, de los sonidos, también buscaba una armonía para imponer, digamos, el poder de los colonizadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el repique de las campanas no solo era como para anunciar la misa, si fallecía el rey, si era Corpus Christi, si era Semana Santa, ¿no? Como no solo era el repique, sino como, por ejemplo, empezaba el repique en la Catedral del Cusco, cómo iban respondiendo el resto de las iglesias, había un orden, había Sí. una jerarquía. Entonces, musicalmente hay una armonía que está estableciendo jerarquías y un orden social. Eso es muy interesante. La armonía dominante. Qué terrible que se me acabe de ir el nombre, pero a quien le interese, Geoffrey Baker, es un excelente texto donde ves cómo el sonido es parte de una ciudad. Claro, ahora lamentablemente en nuestro caso el sonido que tenemos son los claxons y las calles rotas, pero si lo pensamos tal vez hace unos 50 años atrás, ¿no? Em, ¿Y qué pasa? Seguimos pensando en para qué más ha servido la música, ¿no? O sea, y algo muy útil también, sobre todo desde finales del siglo XIX en adelante, es la construcción de nacionalidad, del espíritu de nación, ¿no? A partir El himno de del cada país, ¿no? el himno de cada país. Pero, por ejemplo, ya, tú escuchas nuestro himno nacional. O sea, ¿a ti te parece dentro de tu actual idea de nación? No es como que tú digas suena 100% peruano, no. No. Suena muy europeo. Es Ah, más, por yo supuesto. no sé, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay problemas para llegar a las notas del himno nacional. Y eso es Sí. porque responde, por ejemplo, a un proceso. eh, Sudamérica en general, porque esto pasa con el himno de Ecuador, con el himno de Chile. Me parece que el himno de Chile hasta han salido como, em, digamos, normativas de cómo debería cantarse, si no me equivoco, pero es porque son himnos pensados en un periodo, todos siglo XIX, donde, por ejemplo, en Sudamérica lo que se consume mucho es ópera y es zarzuela porque Claro. nosotros, entonces,
quienes compusieron o eran europeos o eran compositores que estaban imbuidos en esto. Y a pesar de eso, se crea una idea de nación a partir de este símbolo, como puede ser el himno nacional, ¿no? Pero pasa el tiempo, o sea, un gran ejemplo actual creo es el de esta canción Contigo Perú, ¿no? Claro, Que claro. O alrededor sea, genera un patriotismo, o sea, te puede gustar o no el fútbol, te puede gustar o no la música criolla, pero yo exacto. creo que casi todos los peruanos lo escuchan y es casi el segundo himno nacional. Hay que ver qué hay detrás de eso, qué está comunicando esa canción como discurso y sus melodías que además están hechas de forma en que es muy fácil de aprender, ¿no? Si tú pones una melodía complicada, este, tal vez no tendría el éxito que tiene, ¿no? Yo te aseguro que hay más peruanos que saben el Contigo Perú que el himno nacional propiamente dicho. ¿Cuántas estrofas tiene nuestro himno nacional? Creo que tiene 9, ¿no? Yo Es, personalmente me sé, creo que la es, primera y la última, la que nos obligaban a cantar, ¿no? es Pero Contigo Perú enorme, me más lo sé los enterita. cambios. Sí, claro. Claro, porque ahí tú te das cuenta también, por ejemplo, en el himno nacional hay un cambio generacional interesante. O sea, por ejemplo, bueno, podríamos hacer un solo capítulo hablando del himno nacional y acá yo no soy el experto porque he tenido muchos cambios, idas y venidas, estrofas, no sé qué. Pero yo, por ejemplo, soy de una generación que cantaba un verso, ¿no? Ujú. Y yo tengo un hermano menor, mucho menor que yo, nos llevamos 18 años, que no conoce. Y él canta la estrofa, para él, desde chiquito ha sido la que dice, la que habla del Dios de Jacob. En cambio, Ya. yo he tenido que aprenderme 2 veces el himno nacional por los cambios, ¿no? Ahí tú ves cambios también musicales, pero que responden a temas sociales como gobiernos, cambios de Estado, ideas sobre qué quiere representar una nación, ¿no? Claro. Es muy curioso. Sí, como la música a veces nos une o inclusive nos separa, ¿no? Por los géneros musicales, eso. ¿Hay hay alguna reacción biológica frente a la música? Porque porque existe un tema que es la musicoterapia, que es más un tema de relajación, es un tema de ayuda que está muy pegado a a la psicología, a la psicoanalítica. ¿No? ¿Nuestro cuerpo reacciona a la música? ¿Tenemos reacciones físicas ante ello? Realmente, como tal, no sé si hay un trabajo que yo haya leído serio, así para citar, en neurociencia, pero sí hay, por ejemplo, en la musicología una rama que estudia tanto el efecto de la Ujú. música en el público como los efectos de la música en el intérprete, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado leí o escuché sobre una tesis sobre las reacciones del músico al llegar a un escenario. Era en una escena musical, digamos, underground de rock peruano, ¿no? ¿Ya? Pero yo creo que es imposible que no reaccionemos ante la música si literal nuestra vitalidad, el hecho de que nos paremos y estemos existiendo, em, está determinada por un ritmo, que es el ritmo cardíaco. O sea, si Claro. nosotros interiormente no tenemos un ritmo que nos da vida, no existiríamos. Estaríamos pues 6 feet under. Entonces, yo creo que cualquier cosa que nos transmita ese ritmo, ese beat, em, tiene una respuesta automática en el ser humano. O sea, no es gratuito, por ejemplo, que si uno quiere ir a hacer spinning o uno quiere ir a hacer algún Exacto. tipo de ejercicio, o sea, la música que te ponen en estos sitios te comparte un beat Sí, que te permite, por ejemplo, ahí la respuesta es como, tengo que seguirlo. Y puedes estar muy cansado, puedes sentir que las piernas no te dan más, pero ese pum, pum, pum te alienta a seguir, ¿no? sí, claro. Igual pasa si cantamos, ¿no? O sea, yo tenía un amigo que me decía, cuando yo estoy muy triste, escucho las canciones más tristes que pueda escuchar
y las canto a todo pulmón. Y las canto porque cuando yo canto así, boto todo. Lo voto. Y no importa qué sienta, yo en ese momento me busco la letra y entonces ahí también estás viendo que hay un efecto, que ya no Claro. tiene que ver tanto con el ritmo, pero por ejemplo con un ejercicio vocal, ¿no? Uno Ujú. piensa en la música y muchas veces y automáticamente piensas en instrumentos, pero el instrumento musical más importante es el propio ser humano, que es la voz. ¿No? Y que lo puedes llegar a controlar de formas alucinantes, ¿no? O sea, los agudos, los graves, en el caso, por ejemplo, de que estés en una ópera, en una zarzuela, Sí. pero en otros géneros también, ¿no? En el pop tienes gente como Ariana Grande, con unos registros vocales alucinantes, en música un poco más tradicional, a esta mexicana Lila Downs. Entonces, a veces nos olvidamos eso, que contamos nosotros, creo yo, con una de las herramientas vocales más potentes, inherentes además a nosotros mismos, y que claro, algunos tienen mejor voz que otros, pero también que si uno la puede entrenar bien, nadie dice que te vas a convertir pues en el siguiente Juan Diego Flores, pero eh, al menos puedes entonar algunas cosas con bastante dignidad, ¿no? Incluso la experiencia del karaoke, ¿no? O sea, mucha gente realmente va al karaoke y sales estresado, porque Sí, he estás notado eso, en un es proceso, liberador. claro, es liberador. La música tiene, creo yo, un efecto liberador intenso por la melodía, por el ritmo que te puede acelerar, te puede agitar, te puede emocionar. Pero está este otro lado, digamos, en la memoria, ¿no? Que te trae, qué recuerdos, qué sentimientos puede avivar en ti o que puedes dejar salir también, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí, la música comparte mucho con la comida. A veces uno puede ser que no te sepas el nombre de una canción, pero te la ¿Ya? sabes, porque mi abuelita la escuchaba cuando yo era chiquito y yo me quedé en su casa y la cuidaba, ella me cuidaba y ella ponía su radio, ¿no? Entonces, de repente a veces te sabes canciones que no sabes el nombre, no sabes quién la toca, pero te sabes la letra, ¿no? Y eso tiene que ver también con procesos históricos. Em, Muchas veces creemos pues que la música es muy novedosa y hay versos, por ejemplo, hay marineras cuyas letras o algunos versos vienen de habaneras españolas de mediados del siglo XIX, ¿no? Pucha. Ya. Eh, y no lo sabemos, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que no sabemos, pero de repente te encuentras con cosas así, ¿no? Eh, Cosas que creemos que son pues sumamente criollas, ¿no? El verso de un tondero y de repente, pero eso viene de una parte andina de, por ejemplo, de la costa norte, ¿no? De Piura, de Lambayeque, de Trujillo, y cómo ha llegado, ¿no? Y tiene que ver con la movilidad del ser humano y su capacidad transformadora, ¿no? Me has hecho acordar de una, creo que es una serie de videos en YouTube que lo vi hace muchos años, que se llamaban Everything is a Remix. Todo es un remix, ¿no? Y te agarraba una canción, no sé, de Eminem, y te la retrocedía en el tiempo con ejemplos de esa misma tonada. Oye, y te dabas cuenta, pues, de que un rap venía de 1930, 1920, que agarraban la tonada y cómo iba cambiando en distintos artistas en distintos géneros. Me pareció increíble eso. Se llama Everything is a Remix. Está en YouTube, supongo. Claro, pasa. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando al grupo 5 y tienen un mix, me parece, y leí el título que decía Dolencias. Vamos a escucharlo, qué interesante. Y tiene un verso que dice, quiéreme por mis dolencias. Y empecé a escuchar el coro, que era muy, muy breve, y dije, esto yo lo he escuchado antes. Ya. Y eso como que me quedé todo el día y de ahí dije, en uno de los primeros discos del grupo chileno Inti Illimani,
ellos hacen esta versión, no en cumbia, obviamente, pero si sigues Claro. retrocediendo, te das cuenta que Inti Limani tampoco es que creó esta canción, sino que es parte del folclore altiplánico y Ya. que tanto Puno como Bolivia. Y así llegó, ¿no? Y ellos lo grabaron en una versión en los años 70 donde, digamos, tenemos toda esta onda de la nueva música latinoamericana. Ujú. Y uno puede decir, ok, pero ¿cómo del altiplano Chile llega hasta el norte? Pero es que la música tiene esa capacidad de movilidad, ¿no? Eh, y simplemente se va adaptando, digamos, como el caso del rap de Eminem. Sí, claro. Claro, y hay muchísimos ejemplos. A mí me pasó una de que, bueno, yo soy del Cusco, ¿ya? Entonces yo crecí, nací, estudié en el Cusco, y ahí tenemos, bueno, la corriente musical andina, ¿no? El huayno, todo eso, pero también la música altiplánica, ¿no? Y hace pocos años, yo ya vivía aquí en Lima, el famoso rapero reggaetonero Don Omar sacó una canción Ujú, que se llama Tabú, que dice Llorando se fue, la que un día me esto. Esa es una canción de los Jarcas de Bolivia. claro. Y yo la escuchaba cuando era chico en las radios locales. Todo el mundo decía, oye, qué gran canción de Don Omar. Nada que ver, es de los Jarcas, le digo, ¿no? Deben estar cobrando regalías, ¿no? Y me enteré que los Jarcas habían adaptado esa letra de un poema andino, ¿no? Entonces, de poema a música de los Jarcas, que ¿qué puede ser esto? Tipo Saya, ¿no? Una música así. Llegó Claro. a Spotify, ¿no? Con Don Omar. Qué increíble esto. ¿Tú crees? Pero pasa mucho en el Sí. reggaetón, ¿ah? Ahorita se me ha ido, disculpa que te corte, pero ahorita se me ha ido el nombre de la canción, pero digamos en sus inicios, Daddy Yankee también tiene un videoclip, un tema, donde tú escuchas la intro y parecen vientos del pueblo, Ya. un uso de, o sea, no puedo decirte son quenas, porque ya no lo son, o sea, hay un uso, hay una producción electrónica ahí, pero es un sonido andino, ¿no? Y ahí hay Ujú. otra cosa también muy interesante, es que cuando nosotros hablamos de lo andino, con mucho orgullo nos han enseñado, ah, lo andino es Perú, pero lo andino es transversal a Ah, todos, claro. a todos los que compartimos cordillera, o sea, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina también, ¿no? Entonces, Yo a creo, ¿tú a crees? alguien lo escuchó y le gustó. Sí, ¿tú crees que hay una influencia geográfica en el tipo de música? ¿Por qué te lo digo? Porque yo cuando hacía el doctorado en Francia tenía un compañero nepalí, que él había nacido en Nepal, había vivido en Katmandú toda su vida, y la música que él escuchaba era muy parecida al huayno andino, peruano, pero estaba en los Himalayas. ¿Tú crees que puede haber una conexión geográfica, musical, o de repente la disposición de los materiales para hacer instrumentos? Porque sonaba muy parecido eso a mí me Mira, impactó. qué curioso, mira, no conozco mucho de música en Nepal. Creo que compartimos, a ver, como en la literatura, Ujú. ya todo está escrito, digamos. ¿Ya? Las Sí, historias que se han narrado desde el inicio de los tiempos hasta ahora son casi muy similares. Lo que pasa es que ahí va el talento del escritor, ¿no? O sea, ¿cómo me las va a contar? ¿Qué nueva forma va a encontrar? Y digamos, la música, siento, no es que nadie, es que alguien va a encontrar un nuevo sonido claro. inigualable. No. Entonces, o sea, por ejemplo, las escalas pentatónicas, perdón, Ujú. existen en los huaynos. Existe en Mozart también. Mozart no tiene nada Claro. que ver con lo andino, porque es una escala, ¿no? Pero sí hay relaciones geográficas e históricas que influyen en la música. Ujú. Eh, hace unos meses estuve de viaje en Argentina y en la calle había una pareja bailando chacareras, uno de los géneros, digamos, nacionales argentinos. Y yo estaba grabando y me dicen, oye, pero eso parece una marinera, ¿no? Entonces yo les digo, es que nosotros compartimos
con ellos, le digo. En cuanto el sur, más sur, tanto las marineras como las cuecas, la misma samba, la misma chacarera, todas vienen de géneros que al mismo tiempo vienen de los bailes de salón españoles que se instauran obviamente también en Lima, porque hay una cosa o en todo el territorio que en su momento fue colonia, hay una cosa que a veces nos olvidamos y es que el día que se declaró la independencia o el día que ya nos realmente fuimos independientes, digamos, y se ganaron todas las batallas, no es que ese día nos volvimos peruanos y todas nuestras costumbres Sí, cambiaron, pero era una sociedad acostumbrada a una forma claro, de vivir, con gustos musicales europeos, con formas de comer, con formas de vestir, con formas de hacer artes plásticas. Entonces, no es que esas cosas cambiaron, o no de exacto. inmediato, ¿no? Empezaron a existir los aires nacionales, empezaron a incluirse discursos sobre nación, realmente más centrado del siglo XX, creo yo, eso se intensifica. Entonces, con la independencia, digamos, se va a querer ya establecer como esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Entonces, digamos, la marinera es peruana y la cueca es chilena, ¿no? Ujú, Pero claro, musicalmente comparten un montón. El exacto, sí. ritmo es es muy similar. Tal vez las formas digamos, las formas de interpretarse o las formas de bailar cambian, pero Ujú, por ejemplo, con la marinera no tanto, pero ese día que yo veía bailar estos chicos esta chacarera, no tenían un pañuelo y creo que esa era la gran diferencia, por ejemplo, con algunas interpretaciones, algunas personas que he visto bailar cueca, pero era ajá, igual muy similar, ¿no? Y si lo vemos actualmente, por ejemplo, sigue pasando esas cosas. Em, digamos, la cumbia que me da el grupo 5 o los ya, grupos del norte, la costa norte del Perú, no son similares, por ejemplo, a la cumbia que me dan los Wemblers en Iquitos. ¿Por qué? Porque exacto. esta cumbia del norte, de la costa norte del Perú, está muy relacionada con influencias del Ecuador, como el San Juan. Ujú, Entonces tú vas a escuchar esa unión musical ahí y digamos, Iquitos está más relacionada a otras zonas geográficas, digamos, la Amazonía está mucho más relacionada a otras zonas geográficas y por lo tanto a otras influencias como puede ser Colombia, como puede ser el mismo Brasil, ¿no? Y si claro. pensamos, por ejemplo, la cumbia o lo que llamamos la chicha, que se desarrolla acá después de las grandes olas de migración, también es otro tipo de sonido porque ahí tú tienes una influencia de lo que en ese momento, digamos, fue el rock, pero también los huaynos, gente que se gestó, tal vez escuchando primero la música de los coliseos nacional, el Coliseo Nacional acá en Lima, por ejemplo, y que van a expandirse. Entonces, y vuelvo al punto, uno de los grandes trabajos de la musicología actual es justo desvanecer esa idea de que la música tiene esencia, porque la música está Esencia de en la un música. proceso transformador constante, Claro. constante, ¿no? Porque estás escuchando de aquí, escuchando de allá. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con el Perú, hay un cantante de salsa, eh, Richie Ray, que tiene una canción que Ya, se llama Sonido Bestial. Si pueden, búsquenla, muy buena. Y uno puede decir, bueno, es salsa, ¿no? Un salsero. Pero no, él es alguien que tuvo una formación en un conservatorio, que tuvo una formación en jazz. Entonces tú escuchas al inicio de esta salsa una intro en piano, en un teclado, que no es usual, por ejemplo, en otras salsas como los que produce La Fania o Héctor Lavoe o Willy Colón o más adelante Rubén Blades. claro. Y algo curioso es que en medio de esta canción no solo hace referencias textuales a Chopin y a Stravinsky, sino que les da un homenaje y toma secciones de uno de los estudios para piano de Chopin y los introduce. Entonces tú estás Mira tú. escuchando o bailando y de repente escuchas
una versión media salseada de Chopin, pero bien ejecutada. Porque, digamos, los límites en la música, si tú te desprendes de estos esencialismos, te pueden llevar Claro. a nuevos caminos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el pop? Yendo a ese tema, exacto, el pop, ¿por qué hay canciones que gustan tanto? Hay ritmos que perduran a lo largo de los años, inclusive décadas. Para hablar de canciones modernas, ay, se me fue el nombre de esta medio reggaetón, Despacito, que fue un fenómeno mundial de una canción que por sus ritmos, por sus cambios, por todo eso, impactó básicamente en todas las culturas. Igual, tú escuchas una canción de, no sé, pues de Lionel Richie, muy antiguo, de los 60, 70, y sigue gustando ahora. ¿A qué se debe eso? Claro, un gran ejemplo de eso es ABBA, ¿no? O sea, ABBA ABBA, no por envejece. supuesto. Claro, ABBA tienen un show virtual tiene en Las algo, Vegas, ABBA. O sea, claro, y ABBA no envejece, o sea, le gusta Super Trooper a quien los escuchó por primera vez o a un adolescente ahora o a alguien que ahorita está en sus 30. Yo creo que cuando hablamos de por qué una canción pega, no debemos dejar, digamos, es muy importante nunca pensar en la música como un hecho aislado, como un hecho em, casi celestial y que esté en una cúpula ahí flotando por la eternidad. No es así. La música es un proceso y es un arte muy social. Entonces, en la ujú, musicología existe algo que se llaman las escenas musicales y donde ya, obviamente la música es el eje, ¿no? Muchas escenas se dividen, digamos, por géneros, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, la escena musical del reggaetón. Pero la escena musical del ya, reggaetón se va a constituir tanto por quien ejecuta las piezas o quien las produce, pero también quien las consume. Entonces, actualmente, no creo que actualmente, ya creo, por ejemplo, en los casos de ABBA, ya nadie compone solo por componer. Hay detrás eh, una idea de una industria, que no es mala, ujú, ¿no? No es mala, no es mala para nada, eh, pero que también piensa en la canción como un instrumento de consumo. Por ejemplo, Despacito, ¿no? ujú. Despacito es un gran ejemplo, es una letra sencilla, es un ritmo fácil. Eso es una cosa que pasa mucho con el reggaetón. O sea, yo creo que en el caso del reggaetón, ahí también hay un tema con el ritmo que hace Sí. que la gente se pegue bastante, ¿ya? Em, pero si vamos más atrás, por ejemplo, fenómenos como los Beatles, fenómenos Ujú, como ABBA, ¿no? O gente que tal vez tiene una sola canción, pero todo el mundo se acuerda, como Hotel California de The Eagles, ¿no? O sea, sí. Hotel California, todo el mundo lo conoce y es muy curioso porque creo que la versión de The Eagles ha marcado tanto que si tú te das cuenta es una canción de la que no se ha hecho covers. O si se han hecho han sido muy underground, muy caletas, ¿no? Es Porque además es única. una canción Claro. difícil, es una canción Sí, difícil de claro. ejecutar, es muy difícil. Pero ahí tiene que ver, creo yo, es transversal, ¿no? Tanto un tema de la industria como un tema de talento, y sí creo que tiene que ver mucho la melodía y el ritmo, ¿no? Por eso los Bee Ujú. Gees con su Staying Alive queda, o Uf, sea, tú escuchas, y al toque lo sacas, ¿no? claro. Y actualmente, o mejor dicho, no actualmente, parte de la idea del boom de una canción explota con la tecnología de la grabación. Si no, si el Ya. ser humano no hubiera desarrollado la tecnología de la grabación de la manera industrial en que se empezó a hacer a partir de los discos, ¿no? Estaríamos perdidos. Porque sí existían grabaciones antes, ¿no? En rollos de cera, Claro. eh, o por ejemplo estos discos que eran más frágiles de acetato, ¿no? Pero no eran, digamos, masivos. Y no eran La accesibles tampoco, no ¿no? eran accesibles, claro. Claro. Eh, en cambio, digamos, la aparición
de los discos, la aparición del long play, marca un boom, porque realmente se vuelve la música accesible a cualquier hogar. La aparición de la radio La radio. marca la forma en cómo consumimos la música. Hay un antes y un después. Y el gran antes y el gran después de la industria de la música es el cassette, porque es el cassette el que te abre las puertas a la piratería. Lo que, Claro. digamos, no la recomendamos, pero si ya había una, si ya había una masificación de la música, la piratería te lo da mucho más. O sea, todos creo, arriba de los 30 hemos grabado alguna vez un cassette, esperando que el señor de la radio no diga nada No para hable, que tu que canción se se quede grabe. No callado el hablemos. bendito locutor. Alfredo Galvez, ¿por qué no te quedabas callado cuando hacías, cuando Claro. presentabas el top 10? Sí, claro, eso justamente conversaba en RPP con algunos muchachos que son extremadamente jóvenes, ¿no? Y les decía, ustedes ahora tienen Spotify, ¿no? Ustedes pueden escuchar la canción que quieren en el momento que quieren. Yo, de mi generación, tenías que estar con tu radio, con los dedos en el botón de rec, ¿ya? Para grabar y esperar a que el locutor, el DJ, la persona de música, te ponga la canción y que por favor no hable en medio, porque de lo contrario, tu versión de Mi auto era una rana de Pedro Suárez Vértiz tenía un comercial en medio, ¿no? O el jingle de la radio, ¿no? ¡Ping! Ahí lo ponían, que Claro. pucha, que... Entonces, eso creo yo que ese fenómeno hizo inclusive hasta cambiar la música, ¿no? Mutar la música, que ahora tenemos la música que queremos donde queremos. O sea, dentro de este esquema de estudio que te menciono, las escenas musicales, el consumo, Ujú. cómo se consume, es importante. Y acá la música ha ido de la mano con la tecnología. O sea, a veces nosotros pensamos en la tecnología para temas de salud, para temas macro de progreso, ¿no? Construcción, control de, no sé, territorios, control Ujú. de fenómenos naturales, pero desde que a alguien se le ocurrió como, oye, grabemos esto, ha sido una progresión tras otra. O sea, se empezaron a grabar discos, cilindros de cera. Entonces, Claro. ¿quién los usaba? Porque no era que los usabas para escuchar música. Normalmente lo usaba gente, digamos, en los inicios de la musicología, gente que iba, grababa algo, de ahí volvía, lo transcribía, ¿ya? Y después de eso, tenías que volverlo a borrar para seguir grabando, porque no es que ibas a viajar con una caja con 180 rollos de cera, ¿no? Cuando la RCA Víctor llega y graba, por ejemplo, los tan mentados Montes y Manrique, era Ujú. un éxito, ¿no? O sea, estamos hablando de que no solo era la grabación, que no eran tan comerciales, sino de la posibilidad de que el cantante se oyera por primera vez. O sea, ahora cuando un Claro. cantante graba, tú te puedes grabar, o sea, yo conozco músicos que ya han hecho su propio estudio chiquito en su casa. Entonces se graban, Ujú. se vuelven a escuchar, se vuelven a grabar, se vuelven a escuchar, hasta que ensayaron de tal manera que han perfeccionado lo que quieren para su grabación final, ¿no? Y ya hemos pasado entonces por los discos, después viene el gran boom que se da con, por ejemplo, los long plays, ahí los Beatles rayan, como dije bien el cassette. Yo, por ejemplo, yo veía long plays en mi casa, pero yo no los usaba. Yo he sido de la generación que tenía su cassette de Disney que te decían, voltea el cassette cuando suene, voltea la página cuando suenen las campanas de campanita. Entonces, ahí escuchabas tú, pli, y tú volteabas tu cuento, ¿no? Y te iban narrando toda la historia. De ahí llega el CD. O sea, yo era todavía de los chicos que iba con su Walkman en la cintura. Cuando llega el Discman, es como un boom. Puedo pasar las canciones. ¿Qué es esto, no? Eh, Claro. Popularizan mucho más. De ahí el olvidado MP3, ¿no? Entonces estabas ahí llenando tu computadora de virus, descargándote las Ujú. canciones que tú querías
Y ahora tener Spotify, no solo o Spotify, Apple Music, todas las plataformas en general, YouTube, lo que han logrado es democratizar de alguna forma también, no solo el consumo, sino la exposición de muchos más músicos y músicas dentro de una Exacto. industria que es muy difícil, es muy compleja. Grabar una canción cuesta, grabar un video, a veces uno ve y dice, ay, seguro lo grabó en su casa con su cámara, pero cuesta mucho, ¿no? Porque además ahora los músicos tienen todo, o los cantantes en general, en muchos géneros musicales, tienen que además producirse, ¿no? Claro. Hay un tema de imagen, qué quieres proyectar, a qué público quieres ir, qué está sonando, qué están tocando los otros, ¿no? Digamos, hay géneros en donde esas cosas pueden no importar mucho. En la música clásica, que es uno de los sectores donde yo trabajo, no hay tanto esta idea como de, eh, digamos, no es que no exista la idea de las redes sociales, pero no hay ese nivel de producción que, por ejemplo, uno puede ver en cantantes, no sé, como Rosalía, ¿no? Ya, claro. O Taylor Swift, ¿no? Ujú. Eh, no, Que digamos, son un los mega fenómeno mundial, ¿no? O sea, claro, es enorme. claro, pero por ejemplo, yo puedo hablar de una pianista mundialmente conocida como Marta Argerich, y yo estoy segura que ella tiene un equipo detrás de ella, pero no tiene a alguien que solo le va a ver cómo, de qué color le va a pintar las uñas, porque son escenas musicales diferentes, entonces son espacios Totalmente. donde el público espera cosas diferentes del músico y el músico también espera cosas diferentes de, del público, ¿no? O sea, por De su ejemplo, cuando público, claro. un músico clásico sale, normalmente lo que espera es silencio, ¿no? Que se guarde silencio mientras él ejecuta la pieza y que los vivas y los aplausos y los gritos venga cuando acabó. En cambio, un cantante pop te va a cantar así tengas a todo el estadio gritándole porque sus expectativas también son diferentes, ¿no? Entonces, ahí viene estas, cómo cada escena musical se determina, se cambia, tiene sus propias reglas, no todas son iguales, eh, algunas peligran, otras no. Es complejo. La música clásica es uno de las escenas musicales, creo yo, que actualmente sufre más en Claro, estos sí. tiempos de modernidad. Y a pesar de eso, tú tienes todavía alrededor del mundo gente escuchando a Beethoven como si Beethoven viviera todavía en Bonn, ¿no? En Alemania. Como si fuera un nuevo influencer más que se tiene Un ahora. nuevo influencer más, sí. María Alejandra, Sí, yo muchísimas creo que gracias. Se nos ha quedado cortísimo el tiempo, ¿no? Ya, mira, vamos, 47 minutos y podríamos pero seguir 3 horas más, 3 horas más. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto que sí. Y nada, agradecerte mucho por la deferencia que has tenido con nosotros y bueno, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, decirles que en este capítulo hemos hablado todo sobre lo que necesitábamos saber de la música, desde cuándo es música, cómo la música nos hace más humanos, cómo la música es un fenómeno universal, cómo la música interactúa con nuestro cerebro, con nuestras costumbres, cómo interactúa inclusive nosotros de forma social, de forma amena. Y nada, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias, María Alejandra. Gracias a ti. Gracias. Y con nosotros nos vemos en el siguiente Ciencia al Día. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.